Esta historia comienza en el límite del mundo conocido, donde el frío no es una estación, sino un estado de existencia perpetua. La Tierra misma es un enemigo. Este es el paisaje más grande y despiadado del planeta, una extensión que devora ejércitos y congela almas en su desesperada soledad. Aquí, el conflicto nunca fue una elección, fue la única regla de supervivencia. 9 usos horarios de tundra y taiga, una fortaleza inexpugnable, pero también una prisión de hielo. Para comprender el espíritu ruso, hay que entender este aislamiento brutal, la paranoia inherente a vivir donde los vecinos están a miles de kilómetros de distancia. Esta es la cuna de una civilización destinada a la grandeza, pero marcada por un miedo profundo a la aniquilación externa. Antes de que existiera un imperio, solo existían tribus eslavas dispersas, viviendo precariamente entre los densos bosques y los grandes ríos que fluían hacia ninguna parte. Sus vidas eran un ciclo interminable de siembra desesperada y preparación para un invierno que nunca perdonaba la debilidad. Eran presas fáciles para quienes venían del norte y del sur. El sur estaba dominado por un imperio misterioso y poderoso, el Khazar, que exigía tributos y esclavizaba a los pueblos eslavos. Al mismo tiempo, desde el norte, llegaron los verdaderos catalizadores del caos, los hombres del mar, los guerreros nórdicos. La historia de la futura Rusia no podía empezar con paz, sino con una violenta invasión de extraños. Eran vikingos, o como se les conoció en esas tierras, varangianos. Al mismo tiempo, desde el norte, llegaron los verdaderos catalizadores del caos, los hombres del mar, los guerreros nórdicos. La historia de la futura Rusia no podía empezar con paz, sino con una violenta invasión de extraños. Eran vikingos, o como se les conoció en esas tierras, varangianos. En el año 862 después de Cristo, la crónica cuenta la llegada de un caudillo legendario llamado Rurik. Él y sus hermanos impusieron un orden brutal en las ciudades clave del norte, estableciendo su base en el pantanoso pueblo de Novgorod. Este fue el primer cimiento, sangriento y extranjero, del futuro estado que un día dominaría la mitad del mundo. Cuando Rurik murió, su sucesor, Oleg, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, vio que el verdadero poder no estaba en el frío norte. El verdadero premio era la ruta fluvial que conectaba Escandinavia con el Imperio Bizantino, la inmensa joya de Constantinopla. Para controlar el comercio, había que controlar el sur. Así, Oleg dirigió una fuerza de varangianos y eslavos río abajo hasta llegar a una ciudad estratégicamente ubicada, un centro de vida y actividad económica: Kiev. Oleg la tomó con facilidad, asesinando a los líderes locales y declarándola inmediatamente la madre de todas las ciudades rusas. Con Kiev como capital, el estado naciente, conocido como la Rus de Kiev, se hizo inmensamente rico. Los mercaderes se enriquecían con pieles y miel, pero sobre todo con la exportación de esclavos capturados de las mismas tribus eslavas recién conquistadas. El comercio de carne humana era la base económica de este nuevo poder. Durante el siguiente siglo, la Rus de Kiev creció en territorio e influencia, pero seguía siendo una colección de principados semi-independientes, unidos por la fuerza, la lengua y una ruta comercial. Lo que les faltaba desesperadamente era una identidad cohesiva y una estructura ideológica que legitimara el poder de sus príncipes. Esto cambió con un hombre. Un príncipe que, irónicamente, ascendió al trono en medio de una brutal guerra civil. Su nombre era Vladimir, y su legado no se escribiría en sangre, sino en la fe de millones de personas. Sin embargo, su comienzo fue todo menos divino. Vladimir era el hijo ilegítimo de un príncipe anterior y un esclavo. Para tomar el poder en el año 980, no dudó en matar a su hermano, Yaropolk.
Después, para celebrar su victoria, llevó a cabo una orgía de brutalidad, saqueando y sometiendo a las tribus vecinas, incluso violando a una princesa polonesa. En un principio, Vladimir era un ferviente pagano, un devoto de los antiguos dioses del trueno y el sol, pero a medida que la Rus se expandía, el príncipe se dio cuenta de que su religión tribal era un obstáculo. Los grandes imperios que lo rodeaban, Bizancio y el Califato, se reían de sus sacrificios de sangre. Vladimir necesitaba una religión de Estado, una que unificara a sus súbditos y lo posicionara como un líder de igual estatus que los emperadores de Constantinopla. Así comenzó una de las audiciones religiosas más insólitas y decisivas de la historia. Envió emisarios a estudiar las religiones vecinas. Los delegados visitaron a los búlgaros del Volga, que predicaban el Islam. Regresaron reportando la tristeza de esa fe, que prohibía el consumo de alcohol. Vladimir, se dice, descartó inmediatamente el Islam con una frase brutal: «Beber es la alegría de la Rus, no podemos vivir sin ese placer». También visitaron las tierras católicas alemanas. Descartó el catolicismo porque las iglesias le parecieron demasiado sombrías, demasiado austeras. Necesitaba algo más grandioso, algo que inspirara asombro y terror a partes iguales. La fe que adoptaría debía ser un arma de poder. Cuando sus emisarios llegaron a Constantinopla, el corazón del Imperio bizantino, asistieron a una liturgia ortodoxa en la majestuosa Santa Sofía. Lo que vieron no fue una simple ceremonia, sino un teatro de poder y misterio que los dejó sin aliento, como si el cielo se hubiera fusionado con la tierra. El informe que trajeron a Vladimir fue épico. Dijeron: «No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no existe tanta belleza». Vladimir tomó su decisión, pero no iba a suplicar la conversión. La exigiría con la espada. Su ego no le permitía arrodillarse. Vladimir puso sitio a la ciudad bizantina de Quersoneso, una joya clave del comercio en el Mar Negro. La conquistó con asombrosa rapidez. Luego envió un ultimátum al emperador bizantino. Le entregaba la ciudad a cambio de la mano de su hermana, la princesa Ana Porfirogénita. Esta petición fue un ultraje. Un bárbaro, asesino y pagano, pidiendo casarse con una princesa nacida en la púrpura. El emperador solo aceptó con una condición: Vladimir debía convertirse a la ortodoxia. Vladimir estuvo de acuerdo, no por fe, sino por la oportunidad política que representaba. El bautismo no fue un acto de fe mística, sino una jugada de ajedrez geopolítica implacable. Vladimir vio el poder de Constantinopla, la riqueza y la estructura de su iglesia y entendió que, para ser un jugador legítimo en el escenario mundial, necesitaba algo más que chamanes paganos. Necesitaba a Dios y necesitaba un imperio. En el año 988, Vladimir ordenó la conversión masiva de toda la población de Kiev. La gente fue forzada a marchar desnuda hacia el río Dnieper para ser bautizada bajo coacción. Los ídolos paganos que antes adoraban fueron profanados y arrojados al agua. El efecto de esta decisión fue monumental. La Rus de Kiev recibió no solo una nueva religión, sino también un nuevo alfabeto, una nueva arquitectura y un nuevo sistema legal, todos importados directamente de Bizancio. Rusia, desde ese día, se definió como la heredera espiritual de Roma. Esta conexión la separó permanentemente de Occidente, cimentando una identidad cultural que siempre miraría hacia el este y hacia sí misma, desconfiando de las influencias latinas. El destino de los eslavos orientales quedó sellado en el cisma entre Roma y Constantinopla, pero la paz no duraría. El mismo legado de Vladimir, la centralización del poder, contenía la semilla de su destrucción. A medida que la Rus de Kiev se fragmentaba bajo los herederos de Vladimir, el poder se dispersó en luchas internas.
Nadie estaba prestando atención al oriente, a la estepa, de donde venía el verdadero terror. Mientras los príncipes de la Rus de Kiev se peleaban por ciudades y tributos, una fuerza imparable se estaba gestando a miles de kilómetros de distancia, montada a caballo y unida por una disciplina de hierro. Esta fuerza no vino a saquear, vino a conquistar y a destruir todo a su paso. El año 1237 marca el inicio del desastre. Los eslavos orientales, fragmentados y confiados en su propia fuerza local, no podían imaginar la magnitud del ejército que cabalgaba hacia ellos. Los hombres de Occidente los llamaron tártaros, pero su nombre real era mongoles. Los mongoles eran un huracán de violencia que ya había barrido Persia y China. Su estrategia no era negociar, sino masacrar. Su líder, Batu Khan, nieto del mismísimo Genghis Khan, avanzaba con un propósito singular: la venganza y el dominio total de la estepa. El terror estaba a punto de descender sobre la Rus. El invierno llegó temprano ese año, un invierno más cruel de lo habitual. Pero el frío no fue lo que heló la sangre de los habitantes de Riazán. Fue el humo negro que se alzaba sobre el horizonte, la señal inconfundible de que los jinetes del Khan habían llegado a la frontera. Los príncipes eslavos no podían creer la velocidad y la ferocidad del asalto. Los mongoles de Batu Khan no sitiaban las ciudades a la manera europea. Ellos las reducían a cenizas. Riazán fue la primera en caer y la masacre fue tan absoluta que, según las crónicas, la sangre corrió por las calles como un río desbordado. La lección fue brutal. La resistencia significaba la extinción total. A partir de entonces, ciudad tras ciudad cayó. Suzdal, Yaroslavl, Tver, los principados, incapaces de unirse debido a sus rencores crónicos, fueron aplastados uno por uno, como piezas separadas en un tablero de ajedrez. La Rus de Kiev, que alguna vez fue próspera y orgullosa, se desmoronaba por su falta de cohesión. Cuando llegó el asalto a Kiev en el año 1240, el gran centro cultural y religioso de la Rus, la caída fue simbólica y devastadora. La ciudad fue destruida sistemáticamente. Las iglesias, construidas con la riqueza del comercio bizantino, fueron saqueadas y profanadas, y sus habitantes masacrados o esclavizados. La Rus de Kiev dejó de existir en el mapa. Lo que quedó fue un mosaico de ruinas gobernado por un miedo paralizante. El yugo mongol no fue una simple invasión, sino 3 siglos de ocupación brutal, un período conocido como el yugo tártaro. Rusia no se desarrollaría como Europa occidental. El Kanato, conocido como la Horda de Oro, no se instaló directamente en las ciudades eslavas. Prefirieron la estepa y las estancias de invierno, exigiendo lealtad absoluta y tributos exorbitantes. Los príncipes eslavos, lejos de ser libres, se convirtieron en recaudadores de impuestos para sus amos asiáticos. Para obtener el permiso de gobernar, cada príncipe debía viajar miles de kilómetros hacia el este, hasta la corte del Khan en el Volga. Allí debían humillarse, pagar tributo y aceptar el Yarlik, el decreto que les daba el derecho temporal de existir como gobernantes títeres. La humillación era la moneda de cambio. Pero el yugo tártaro tuvo un efecto secundario inesperado: el desplazamiento del centro de poder. Kiev estaba en ruinas y la Horda controlaba las rutas del sur, empujando a los eslavos hacia las tierras septentrionales, frías y boscosas, donde los mongoles no se sentían cómodos. Fue en esta oscuridad que un principado insignificante, ubicado estratégicamente en una encrucijada de ríos, comenzó a crecer: Moscú. Moscú no era el más rico, ni el más grande, pero sus primeros príncipes demostraron una astucia política venenosa, una habilidad para sobrevivir que se convertiría en un rasgo distintivo de la futura Rusia. Los príncipes moscovitas
eran maestros en la doble cara. Por un lado, se mostraban absolutamente sumisos a la Horda de Oro, incluso ayudándoles a sofocar las rebeliones de otros principados rusos. Esto les ganaba la confianza y el favor, y, crucialmente, el derecho a recaudar impuestos para el Khan. Por el otro lado, utilizaban esos mismos impuestos para comprar tierras, acumular riqueza y, silenciosamente, construir su propia fuerza militar. Esta política de sumisión estratégica y acumulación de poder a largo plazo fue la clave de su éxito. La humildad era una máscara para la ambición desmedida. La Iglesia Ortodoxa, devastada por la caída de Kiev, también se trasladó a Moscú. Esta alianza entre el poder secular y el poder espiritual dio a los príncipes moscovitas una legitimidad que ningún otro principado podía igualar. Moscú no era solo un centro político, era el nuevo centro de la fe rusa. Mientras Moscú crecía, la Horda de Oro comenzaba a desintegrarse. Las luchas internas, las intrigas por la sucesión y la inmensidad de su propio imperio debilitaron la mano del Khan. La oportunidad que Moscú había estado esperando durante un siglo de humillación finalmente llegó. El hombre que se atrevió a desafiar al Khan fue Dmitri Donskoy, príncipe de Moscú, un joven valiente y carismático, cansado de la vergüenza de sus predecesores. Decidió que había llegado el momento de dejar de pagar el tributo humillante y enfrentar a los opresores en el campo de batalla. En el año 1380, Dmitri reunió a un ejército unificado de príncipes rusos, algo que no se había visto desde la invasión inicial. No era un ejército profesional, sino hombres desesperados por la libertad. La confrontación final tuvo lugar en el campo de Kulikovo. La batalla de Kulikovo fue una masacre épica. Las crónicas relatan que fue un combate cuerpo a cuerpo de una ferocidad inaudita, donde los ejércitos lucharon sobre pantanos de sangre. Aunque Dmitri logró una victoria asombrosa, no fue el fin del yugo mongol. Fue solo una grieta en su armadura. El Kanato mongol se vengó brutalmente 2 años después, incendiando Moscú y reinstaurando el tributo. Sin embargo, Kulikovo fue un punto de inflexión psicológico. Por primera vez en 150 años, los rusos habían derrotado a la Horda. Habían probado su propia fuerza y el mito de la invencibilidad mongola se había roto para siempre. Tuvieron que pasar 100 años más hasta la llegada de Iván III, conocido como Iván el Grande, para que la liberación fuera completa. Iván era la encarnación de la ambición moscovita, un hombre frío, calculador y obsesionado con la idea de unificar todas las tierras rusas bajo su mando. Iván III casó la ambición política con la legitimidad religiosa. Se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, caído ante los turcos otomanos. Este matrimonio le dio a Iván el argumento que necesitaba. Si Bizancio había caído, Moscú era la única heredera legítima de la tradición ortodoxa. Moscú se proclamó la tercera Roma. Este concepto fue mucho más que un simple título. Era la justificación teológica para un imperio que se consideraba el defensor de la verdadera fe cristiana. La misión de Rusia, desde entonces, sería una misión histórica y casi divina. En el año 1480, Iván el Grande finalmente rechazó la autoridad mongola. Se enfrentó al ejército del Khan en el río Ugra. No hubo una gran batalla. En cambio, se produjo un tenso enfrentamiento de meses, donde los 2 ejércitos se miraron a través del río helado. La Horda de Oro, dividida y debilitada, decidió retirarse sin luchar. No fue una victoria gloriosa, sino un acto de cálculo y paciencia. El yugo de 3 siglos se había roto y el Principado de Moscú emergía como el indiscutible líder de la nueva Rusia. El desafío de Iván ya no era la liberación, sino la consolidación. Anexó Novgorod,
la antigua capital varangiana, y Tver, destruyendo su autonomía y centralizando todo el poder en su persona. Nació un nuevo tipo de Estado, implacable en su búsqueda de la uniformidad. Iván III no era solo un príncipe, se autodenominó soberano de toda la Rus. El Estado que forjó fue centralizado, autocrático y profundamente sospechoso de cualquier influencia externa. Había nacido la primera versión del Estado ruso moderno, un poder que se forjó en la humillación y el fuego de la estepa. La consolidación lograda por Iván III fue un logro monumental, pero sembró la semilla de una autocracia extrema. Este sistema político, que concentraba todo el poder en manos de un solo hombre, no tardaría en degenerar. La próxima figura en la línea de sucesión elevaría el miedo y la tiranía a niveles nunca antes vistos en estas tierras. Iván IV, nieto del Grande, nació en el año 1530. Heredó el trono de Moscú a la edad de solo 3 años. Los años de su infancia fueron una pesadilla de intrigas palaciegas, donde los clanes de boyardos, los poderosos nobles rusos, se mataban entre sí por el control del niño regente. Esta experiencia formativa marcó profundamente su psique. Iván creció viendo la traición, la humillación y el asesinato como las únicas herramientas políticas fiables. El joven príncipe, temido y descuidado, se retiraba a torturar animales en privado como válvula de escape para su creciente sadismo. A los 16 años, Iván tomó el control con una audacia dramática. No se limitó a ser príncipe, se coronó como zar. Era la primera vez que se usaba ese título en Rusia, una derivación directa del latín César, reafirmando la ambición de ser el legítimo heredero de la autoridad romana. En los primeros años de su reinado, Iván fue un reformador brillante. Introdujo un nuevo código legal, reformó el ejército y convocó al primer Zemski Sobor, una especie de asamblea nacional. Anexó los kanatos tártaros de Kazán y Astracán, expandiendo Rusia hacia el Volga y el Cáucaso, duplicando su tamaño. Este fue el periodo conocido como el Buen Zar, cuando Rusia se estaba abriendo a Europa, comerciando con Inglaterra y sentando las bases de una administración moderna. Sin embargo, este equilibrio se desmoronó tras 2 eventos que detonaron la inestabilidad mental de Iván. El primero fue la muerte de su amada esposa, Anastasia Romanova, en el año 1560. Iván quedó devastado y se convenció de que los boyardos la habían envenenado. Su paranoia, alimentada por los traumas de la infancia, se volvió incontrolable. El segundo evento fue una guerra fallida y costosa para controlar el acceso al mar Báltico. La derrota militar convenció al zar de que los nobles conspiraban contra él y que la única forma de asegurar el Estado era mediante el terror absoluto. En el año 1564, Iván tomó una decisión teatral. Abruptamente, abandonó Moscú, llevando consigo a su familia y parte del tesoro. Envió un ultimátum a la ciudad. Renunciaba al trono a menos que se le concediera poder ilimitado para castigar a los traidores. El pánico se apoderó de Moscú. Los boyardos, temiendo el caos sin un zar, rogaron a Iván que regresara, concediéndole todo lo que pedía. Iván regresó y desató el horror conocido como la Oprichnina, una dictadura de terror que duró 7 años y redefinió el poder en Rusia. Iván dividió el país en 2, su propia tierra personal, la Oprichnina, y el resto del reino. Creó una policía secreta personal, los Oprichniki, hombres vestidos de negro que montaban caballos negros y llevaban símbolos escalofriantes, una cabeza de perro para olfatear la traición y una escoba para barrerla. Los Oprichniki, actuando como un escuadrón de la muerte del zar, tenían permiso para saquear, torturar y ejecutar a voluntad.
Su objetivo principal era diezmar a la nobleza tradicional, arrebatándoles sus tierras y su poder para centralizarlo todo bajo la figura del monarca. La ciudad de Novgorod, sospechosa de simpatizar con la vecina Lituania, fue el escenario de la masacre más notoria. Durante semanas, miles de personas, incluyendo obispos, monjes y ciudadanos comunes, fueron sometidos a torturas inimaginables antes de ser asesinados. La ciudad fue destruida. El efecto de la Opríshnina fue doble. Consolidó el poder del zar de manera absoluta, destruyendo cualquier atisbo de limitación constitucional. Pero también devastó la economía rusa, vació el tesoro y sumió al país en un terror que paralizó la producción. El reinado de Iván IV, ahora conocido como Iván el Terrible, culminó con un acto de violencia personal que selló su infamia. En un acceso de ira incontrolable, atacó a su propio hijo y heredero, el tsarevich Iván, golpeándolo fatalmente en la cabeza con su cetro. El zar pasó los últimos días de su vida consumido por el remordimiento y la locura, incapaz de revertir el daño que había hecho al Estado. Dejó un país centralizado, pero débil, dividido y con un heredero incompetente, Teodoro I. Cuando Teodoro murió sin descendencia en el año 1598, se extinguió la dinastía Rurik, la familia que había gobernado Rusia durante 7 siglos. Lo que siguió fue un colapso total, un período caótico que la historia conoce simplemente como la época de la anarquía o el tiempo de los problemas. Rusia se desgarró por la hambruna, la guerra civil y la invasión extranjera. La hambruna de 1601 a 1603 mató a casi un tercio de la población. La gente, desesperada, recurrió al canibalismo. El caos social era total. Sin un legítimo zar, una serie de impostores, los falsos Dmitris, surgieron, cada uno afirmando ser un hijo perdido de Iván el Terrible, reclamando el trono. Esto desató una guerra de todos contra todos que permitió a las potencias vecinas ver una oportunidad de oro. Polonia y Suecia invadieron el territorio. Los polacos llegaron a ocupar Moscú e incluso sentaron a su propio príncipe, Władysław, en el trono. Parecía que el sueño de Iván el Grande se desvanecería en una nueva servidumbre extranjera. La nación se salvó no por los boyardos o el ejército, sino por la gente común. El llamamiento a la resistencia fue liderado por un carnicero de Novgorod, Kuzma Minin, y el príncipe Dmitri Pozarsky. Su ejército de milicianos liberó a Moscú de la ocupación polaca. En el año 1613, una asamblea de la tierra se reunió en el Kremlin para elegir un nuevo zar. La elección recayó en Mijaíl Románov, un joven de 16 años, cuya familia, curiosamente, estaba ligada a la primera llamada esposa de Iván el Terrible. La elección de Mijaíl Románov marcó el fin de la anarquía y el inicio de la dinastía más longeva de la historia rusa. Los Románov se dedicarían a reconstruir un país devastado, pero lo harían afianzando la misma autocracia brutal que casi destruye la nación. Mijaíl y sus sucesores inmediatos tuvieron que enfrentar un legado de atraso tecnológico y aislamiento geográfico. Rusia era todavía un estado medieval, mientras que Europa occidental ya estaba inmersa en el Renacimiento y la Revolución científica. El camino para Rusia era claro: modernizarse o perecer. El precio de esa modernización, sin embargo, sería la sangre y el sufrimiento de millones, y la figura que lo exigiría sería la más dramática y transformadora en toda la historia de la Rus. A finales del siglo XVII, Rusia se encontraba en una encrucijada peligrosa. A pesar de los esfuerzos de los primeros Románov por estabilizar el país, seguía siendo una potencia terrestre confinada, sin acceso a los mares cálidos y tecnológicamente inferior a sus rivales occidentales. El mundo no esperaba a Rusia. En este ambiente, en el año 1672,
nació un hombre que se propuso arrancar a la fuerza a su país de la Edad Media y lanzarlo a la modernidad. Pedro el Grande. Pedro no era un zar convencional, era un torbellino de energía, brutalidad y curiosidad inagotable. Cuando era joven, Pedro rechazó el ceremonial rígido del Kremlin, prefiriendo pasar su tiempo en los barrios extranjeros de Moscú, interactuando con artesanos, marineros y mercenarios. Ahí aprendió a beber sin límites, a trabajar con sus propias manos y a despreciar la vieja guardia boyarda. La obsesión de Pedro era clara: la navegación y la guerra. Soñaba con un ejército y una armada que pudieran rivalizar con los poderes europeos. Su primer acto de poder real fue la campaña de Azov, en 1696, donde finalmente logró tomar una fortaleza crucial del Imperio Otomano. Esta victoria demostró a Pedro que, aunque su objetivo era factible, su país estaba demasiado lejos de alcanzar el nivel técnico y cultural de Occidente. El zar tomó una decisión sin precedentes. Viajaría a Europa de incógnito para aprender en persona. El viaje de Pedro por Europa, la Gran Embajada de 1697, fue un choque cultural. Trabajó como carpintero en los astilleros holandeses, estudió balística en Inglaterra y bebió con reyes y príncipes. Vio la disciplina, la ciencia y la riqueza de Occidente y regresó con una misión fanática. Pedro el Grande volvió a Rusia con una furia reformista. Su primer decreto fue simbólico y brutal. Ordenó a todos los cortesanos y nobles afeitarse las barbas, símbolo de la antigua Rusia y la ortodoxia. Quien se negara debía pagar un impuesto humillante. Luego, atacó a la nobleza en su vestimenta, obligándolos a usar ropa de estilo europeo, y forzó a las mujeres a socializar en eventos públicos. Estas no eran simples modas, eran ataques directos a las tradiciones que consideraba un freno para la modernización. Pero sus reformas más profundas fueron militares y políticas. Desmanteló el antiguo ejército, el Streltsí, y creó un ejército permanente basado en el reclutamiento forzoso y la disciplina prusiana. Necesitaba esta fuerza para asegurar la joya de su corona, el acceso al Báltico. La Guerra del Norte, que duró 21 años, comenzó en el año 1700, enfrentando a Rusia contra el formidable imperio sueco de Carlos XII. Esta guerra fue la más brutal y decisiva de las emprendidas por Pedro, una lucha por la supervivencia nacional. Al principio, Rusia sufrió humillaciones catastróficas. La batalla de Narva, en 1701, fue un desastre, donde un pequeño ejército sueco masacró a las fuerzas de Pedro. El zar, lejos de desanimarse, lo tomó como una lección para endurecer a su ejército. Mientras la guerra continuaba, Pedro llevó a cabo su proyecto más ambicioso. En las orillas pantanosas del río Nevá, en un territorio recién arrebatado a Suecia, fundó una nueva capital. San Petersburgo, la ventana a Occidente. La construcción de San Petersburgo fue una proeza de ingeniería y un horror humano. Cientos de miles de siervos fueron arrastrados de toda Rusia para trabajar en el fango, donde las enfermedades y el frío los mataron por decenas de miles. La ciudad se construyó sobre huesos. Finalmente, en la batalla de Poltava, en 1709, el ejército ruso, modernizado y endurecido, aniquiló a las fuerzas suecas. Carlos XII huyó y Rusia emergió como la potencia dominante en el Báltico. Pedro había cumplido su sueño. Al final de su reinado, Pedro había transformado Rusia en un imperio, con una burocracia eficiente, una academia de ciencias y una flota de guerra respetada. Pero el costo humano fue terrible. Sus reformas se pagaron con la servidumbre intensificada y el terror político. El zar incluso asesinó a su propio hijo, Alexis, a quien consideraba un traidor que simpatizaba con la vieja Rusia. El mensaje era claro:
La voluntad del Estado, encarnada en el zar, estaba por encima de la familia, la tradición o la vida misma. Tras la muerte de Pedro en 1725, el imperio entró en un período de caos palaciego. 6 zares y zarinas se sucedieron en 30 años en una serie de golpes de Estado y asesinatos organizados por la guardia y los cortesanos. El poder era inestable y corrupto. Esta inestabilidad terminó con la llegada de una mujer extraordinaria, ajena a la línea dinástica y nacida como una princesa alemana insignificante, Catalina II, conocida como Catalina la Grande. Ella llegó al poder de la única manera posible en la época, a través de un golpe de Estado. En 1762, Catalina orquestó la deposición y posterior asesinato de su propio marido, el inepto zar Pedro III, ganándose la lealtad de la guardia y el apoyo de la nobleza. Su reinado duraría 34 años y definiría el siglo ruso. Catalina era una intelectual, una ilustrada que mantenía correspondencia con Voltaire y Diderot, y que soñaba con implementar las ideas liberales en el vasto y atrasado imperio. Al principio, intentó reformar el sistema legal y la administración. Sin embargo, la realidad de gobernar una tierra de millones de siervos y una nobleza poderosa la obligó a comprometer sus ideales. La Ilustración se aplicaría solo en la cúpula. La base del sistema, la servidumbre, se haría aún más opresiva. El momento decisivo de su reinado fue la rebelión de Pugachov, un cosaco que afirmaba ser el difunto Pedro III y que prometía liberar a los siervos de sus cadenas. La rebelión se extendió por el Volga, amenazando el corazón del imperio. La revuelta fue aplastada con una brutalidad sin piedad, y Pugachov fue traído a Moscú en una jaula, desmembrado públicamente. Catalina entendió que su trono dependía de la nobleza, y a cambio de su apoyo, les dio poder absoluto sobre sus siervos. Bajo Catalina, Rusia se expandió hasta alcanzar sus límites naturales. A través de guerras exitosas contra los otomanos, Rusia aseguró el Mar Negro y la península de Crimea, completando la visión de Pedro de un imperio con acceso a aguas cálidas. También participó en el reparto de Polonia, absorbiendo vastos territorios en el oeste y añadiendo millones de nuevos súbditos a la corona. Rusia no solo era ahora una potencia europea, era la potencia hegemónica de Europa Oriental. La Rusia de Catalina era vasta, poderosa y culturalmente avanzada en su capital, pero la inmensa mayoría de su población vivía en una esclavitud feudal cada vez más cruel. La contradicción entre la fachada ilustrada y la realidad de la servidumbre era insostenible. Las bases para el colapso futuro estaban firmemente asentadas. Mientras los zares soñaban con la gloria imperial, millones de siervos soñaban con la libertad. Una libertad que solo se conseguiría a través del derramamiento de sangre en el siglo venidero. El siglo XIX comenzó con el Imperio ruso en su apogeo territorial, un coloso que se extendía desde el Báltico hasta el Pacífico, pero era un gigante con pies de barro. El sistema de servidumbre era una bomba de tiempo social, y la siguiente gran prueba de fuego no vino de dentro, sino de la figura más temida de Europa. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, había barrido con todos los ejércitos continentales, y solo Rusia se interponía en su camino hacia el dominio total. En el verano de 1812, Napoleón invadió con la Grande Armée, 600.000 hombres, la fuerza militar más grande jamás reunida en Europa. El zar Alejandro I, un hombre místico e indeciso, no podía enfrentar al genio táctico de Napoleón en campo abierto. El único plan de defensa era tan simple como brutal: el vacío. El general Mikhail Kutuzov adoptó la táctica de tierra arrasada. Los rusos no ofrecieron batalla, simplemente se retiraron, quemando cosechas, pueblos y todo lo que pudiera servir al invasor. La inmensidad del territorio ruso se convirtió en el arma definitiva, devorando la logística y la moral
del ejército francés. La única gran confrontación se dio en Borodino, a 110 kilómetros de Moscú. Main du Sam fue una de las batallas más sangrientas de la historia, un día de carnicería pura que no produjo un vencedor claro, pero agotó fatalmente a los franceses. Napoleón entró en Moscú el 14 de septiembre. Esperaba que la toma de la antigua capital forzara al zar a rendirse. En cambio, encontró una ciudad fantasma, evacuada, y poco después, envuelta en llamas por orden de las autoridades rusas. A medida que el gran ejército francés permanecía en las ruinas de Moscú, esperando una paz que nunca llegó, el invierno ruso comenzó su obra maestra de destrucción. El frío, la hambruna y los constantes ataques de guerrilleros cosacos diezmaron a los invasores. Napoleón ordenó la retirada. Lo que siguió fue una pesadilla de 600.000 soldados. Solo 20.000 lograron cruzar de vuelta la frontera vivos. Rusia había derrotado al conquistador, no con tácticas brillantes, sino con su propia geografía y el sacrificio inhumano. La victoria elevó a Rusia a una posición de prestigio continental sin precedentes. El zar Alejandro I se convirtió en el salvador de Europa, y el imperio se sintió justificado en su autocracia como el garante del orden mundial. Sin embargo, los oficiales rusos que persiguieron a Napoleón hasta París regresaron a casa transformados. Habían visto la libertad, las ideas ilustradas y la estructura social de Europa, y ya no podían aceptar la barbarie de la servidumbre en su propia tierra. Esta semilla de disidencia germinó en la primera revolución política organizada de la historia rusa, el levantamiento decembrista de 1825. Un grupo de jóvenes oficiales liberales intentó un golpe de Estado a la muerte de Alejandro I, exigiendo una constitución. El zar Nicolás I, el nuevo monarca, aplastó la rebelión con una rapidez despiadada. Los líderes fueron ahorcados y cientos de participantes exiliados a Siberia. Este evento endureció a Nicolás, convenciéndolo de que cualquier cambio era una traición al sistema divino de la autocracia. El reinado de Nicolás I, conocido como el gendarme de Europa, se caracterizó por la represión extrema, la censura y una policía secreta omnipresente. El lema oficial era autocracia, ortodoxia y nacionalidad, un rechazo frontal a las ideas liberales de Occidente. Pero la autocracia de hierro de Nicolás era incapaz de modernizar la economía. La prueba llegó con la Guerra de Crimea, de 1853 a 1856, donde Rusia se enfrentó a Gran Bretaña, Francia y el Imperio Otomano. Rusia fue humillada. Sus soldados, aunque valientes, luchaban con mosquetes obsoletos y el país no tenía ferrocarriles para suministrar a sus ejércitos. La derrota expuso la terrible verdad. La servidumbre y el atraso económico habían hecho de Rusia una potencia de segunda clase. El sucesor de Nicolás, Alejandro II, comprendió que el sistema debía cambiar o colapsaría. En un acto de audacia histórica, se embarcó en la reforma más grande desde Pedro el Grande, la abolición de la servidumbre. En 1861, por decreto imperial, 23 millones de siervos fueron liberados. Alejandro II fue aclamado como el zar libertador. Sin embargo, la libertad fue un engaño cruel y brutal para la mayoría. Los campesinos, aunque libres, recibieron parcelas de tierra muy pequeñas que debían pagar al Estado durante 49 años. La deuda y la pobreza extrema los ataron a la tierra de una manera casi tan opresiva como la servidumbre. La frustración que generó esta falsa libertad encendió las llamas del radicalismo. Los intelectuales rusos, desesperados por un cambio real, se movieron hacia el terrorismo político. El populismo y el anarquismo se arraigaron profundamente. En 1881,
Después de varios intentos fallidos, Alejandro II fue asesinado por una bomba lanzada por un grupo radical conocido como la Voluntad del Pueblo. Su muerte no detuvo el radicalismo, lo alimentó y radicalizó aún más al imperio. Su sucesor, Alejandro III, juró venganza y adoptó una política de represión total, reinstaurando la autocracia y persiguiendo a toda voz disidente. La policía secreta, la Ojrana, se convirtió en el ojo omnipresente del zar. El gobierno de Alejandro III fue un respiro de paz externa, pero internamente era una olla a presión. Se construyeron ferrocarriles, se industrializó el país rápidamente, pero todo con un costo social terrible. El proletariado urbano crecía en la miseria. Rusia estaba industrializándose bajo un sistema político medieval. El último de los zares, Nicolás II, heredó este cóctel explosivo de represión, pobreza, industrialización desenfrenada y sueños de revolución. Él no tenía la fuerza ni el carácter para manejar la tormenta que se avecinaba. A principios del siglo XX, el descontento popular se filtraba por todas las grietas del imperio. La revolución no era una posibilidad distante, sino una certeza inminente. Solo faltaba un catalizador, y ese catalizador vendría paradójicamente de una derrota militar humillante. El catalizador que encendió la pólvora del descontento fue la guerra contra Japón en 1904. Rusia, confiada en su superioridad racial y territorial, subestimó gravemente a la potencia asiática, lo que resultó en una serie de derrotas catastróficas por tierra y mar. La humillación fue total y destrozó el prestigio del zar. La derrota desató una ola de disturbios internos, huelgas y protestas que culminaron en el Domingo Sangriento de enero de 1905. Miles de manifestantes pacíficos, liderados por un sacerdote, marcharon al Palacio de Invierno para pedir reformas al zar. Las tropas imperiales, sin provocación real, abrieron fuego contra la multitud, masacrando a cientos de hombres, mujeres y niños. Este evento destruyó el vínculo místico que unía al pueblo con el zar. Nicolás II dejó de ser el padre para convertirse en el tirano sanguinario. La revolución de 1905 forzó a Nicolás II a conceder tímidas reformas. Emitió el Manifiesto de Octubre, que prometía libertades civiles y la creación de una Duma, un parlamento consultivo. Parecía que la autocracia se abría paso a la monarquía constitucional. Pero el zar era un autócrata por convicción divina. Tan pronto como el peligro pasó, Nicolás comenzó a desmantelar la Duma, limitando su poder y disolviéndola a voluntad. Los años entre 1907 y 1914 fueron un intento de restaurar la represión sin abordar las causas profundas del malestar. La élite zarista, atrapada en su propio mundo de intrigas, ignoró los crecientes problemas económicos y la miseria de los campesinos y obreros. En este vacío de poder y moralidad surgió una figura oscura y profética que simbolizó la decadencia final del régimen, Grigori Rasputín. Este monje siberiano, carismático y lascivo, logró una influencia total sobre la zarina Alejandra, al parecer por su capacidad para detener las hemorragias del zarevich Alexis, que padecía hemofilia. A través de la zarina, Rasputín influía directamente en el nombramiento de ministros y generales. Su presencia escandalosa en la corte alimentó la propaganda de que la familia real era decadente, corrupta y estaba bajo el control de un místico borracho. La autocracia, que se presentaba como divina, se había convertido en un circo ridículo. La gota que derramó el vaso fue la Primera Guerra Mundial. Al entrar en el conflicto en 1914, Rusia movilizó 15 millones de hombres, una cifra astronómica. El fervor inicial patriótico pronto se ahogó en derrotas catastróficas y millones de bajas. El ejército ruso estaba mal equipado, mal dirigido
y sus soldados eran tratados como carne de cañón. El propio zar Nicolás II cometió el error fatal de tomar el mando supremo en el frente en 1915, lo que lo alejó de la capital. Al hacerlo, dejó a su inestable esposa, Alejandra, a cargo de la política interna, aconsejada únicamente por el difamado Rasputín. La parálisis administrativa, la escasez de alimentos en las ciudades y las bajas imparables llevaron a la nación al borde del colapso. El invierno de 1917 trajo consigo el hambre a Petrogrado, la nueva capital. El 8 de marzo, las mujeres, desesperadas por pan, iniciaron una huelga. Se les unieron los obreros y pronto la protesta se convirtió en una revuelta masiva. El zar ordenó a la guarnición que sofocara la rebelión por la fuerza, pero los soldados, hartos de la guerra y la represión, se negaron a disparar a sus propios compatriotas. En cambio, se unieron a los manifestantes. La autocracia había perdido la lealtad de su única defensa. En cuestión de días, el control se desvaneció. El tren del zar, que intentaba regresar a la capital, fue detenido. Presionado por sus propios generales, que veían el caos total, Nicolás II firmó su abdicación el 15 de marzo de 1917. 3 siglos de dominio. Románov se esfumaron en un solo día. La caída del zar fue recibida con una euforia desbordante. Rusia era por fin libre y se formó un gobierno provisional. Sin embargo, la revolución no era una sola fuerza. 2 poderes competían por el control del futuro de Rusia. Por un lado, estaba el gobierno provisional, formado por liberales y socialistas moderados que querían establecer una democracia al estilo occidental. Por otro lado, estaban los soviets, consejos de obreros y soldados que representaban la voluntad popular más radical. El error fundamental del gobierno provisional fue su decisión de continuar la guerra. El pueblo ruso, hambriento y exhausto, solo quería la paz. Esta decisión abrió una puerta inmensa para el partido más extremo y mejor organizado de la izquierda, los bolcheviques. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, regresó del exilio en abril, patrocinado por la Alemania que esperaba que el caos ruso debilitara el frente oriental. Lenin predicaba un mensaje simple y poderoso: paz, tierra y pan. Lenin y el partido bolchevique no querían una democracia burguesa, querían la dictadura del proletariado y trabajaron con una eficiencia implacable para deslegitimar al gobierno provisional. Su oportunidad llegó en octubre. El 25 de octubre de 1917, bajo el liderazgo estratégico de León Trotsky, los bolcheviques tomaron puntos clave en Petrogrado sin apenas derramamiento de sangre. El poder no fue tomado, sino recogido del suelo. La Revolución de Octubre fue un golpe de Estado preciso y bien ejecutado. Los bolcheviques prometieron un paraíso de igualdad obrera. Lo que entregaron fue un experimento social brutal y la guerra civil más sangrienta de la historia rusa. La toma del poder por los bolcheviques sumió a Rusia en una guerra civil de 4 años que casi aniquila a la nueva República Soviética. Los rojos de Lenin se enfrentaron a los blancos, una coalición heterogénea de monárquicos, liberales, mencheviques y fuerzas extranjeras que temían el contagio revolucionario. León Trotsky, el genio organizador, fundó el Ejército Rojo, un instrumento de guerra y terror, forzado a la disciplina mediante la ejecución sumaria de desertores y oficiales dudosos. La guerra fue una lucha sin cuartel, marcada por atrocidades de ambos bandos. Los bolcheviques sabían que su supervivencia dependía de su crueldad. En julio de 1918, para evitar que sus enemigos liberaran al ex-zar, la familia imperial Románov, incluyendo a las 4 hijas y el joven zarevich, fue ejecutada sumariamente en Ekaterimburgo. El pasado imperial fue borrado con sangre. Para asegurar el control ideológico, Lenin desató el terror rojo.
Se crearon la Cheka, la policía secreta precursora de la KGB, con órdenes de arrestar, torturar y ejecutar a cualquiera considerado un enemigo de clase, nobles, sacerdotes, intelectuales o simplemente campesinos que se negaban a entregar sus cosechas. El objetivo del terror rojo no era solo castigar, sino aterrorizar a toda la población para asegurar la obediencia absoluta. Se estima que cientos de miles de personas fueron ejecutadas, a menudo solo por su origen social. El Estado se había convertido en un asesino institucionalizado. Para 1921, los bolcheviques habían ganado la guerra, pero el costo era incalculable. La economía estaba en ruinas, las ciudades despobladas y la producción industrial había colapsado hasta un 18% de los niveles de preguerra. La victoria militar condujo a una hambruna devastadora. La requisa forzosa de granos por el Estado dejó sin comida a millones de campesinos en la región del Volga. Entre 5 y 10 millones de personas murieron de inanición, un desastre silenciado por el nuevo régimen. Lenin, ante el colapso económico total, se vio forzado a dar un paso atrás estratégico. La nueva política económica, o NEP, permitió un resurgimiento limitado del mercado privado y la pequeña propiedad, una concesión temporal al capitalismo para evitar una nueva rebelión. En 1922, la República Socialista Soviética de Rusia y otras repúblicas vecinas formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. El experimento soviético había nacido basado en la ideología de Marx y Lenin, pero sostenido por el terror. Cuando Lenin murió en 1924, se abrió una brutal lucha por el poder. El principal enfrentamiento fue entre León Trotsky, el intelectual y teórico de la Revolución Mundial, y Iósif Stalin, el burócrata frío y metódico. Stalin, que había sido secretario general del partido, utilizó su control sobre el aparato burocrático para marginar y luego aniquilar a sus rivales. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado en México por agentes soviéticos. Para 1929, Stalin era el líder indiscutible y su visión del socialismo no era la revolución mundial de Trotsky, sino la construcción del socialismo en un solo país, lo que significaba la industrialización a cualquier costo humano. Stalin decidió que la NEP era demasiado lenta y burguesa. Ordenó el inicio de la colectivización forzosa de la agricultura. Millones de campesinos se vieron obligados a renunciar a sus tierras y unirse a granjas colectivas controladas por el Estado. Aquellos campesinos que resistieron, conocidos despectivamente como kulaks o campesinos ricos, fueron etiquetados como enemigos de clase y sometidos a una política de exterminio. Millones fueron ejecutados, deportados o enviados a campos de trabajo forzado. La colectivización provocó una resistencia feroz, pero inútil. Los campesinos prefirieron sacrificar su ganado antes que entregarlo al Estado. Esto, combinado con la ineficiencia del sistema, provocó la terrible hambruna artificial de 1932. Esta hambruna, conocida como el Holodomor en Ucrania, fue una masacre silenciosa, deliberadamente infligida por Stalin para romper la resistencia campesina. Millones murieron, mientras el Estado soviético exportaba grano para financiar la industrialización. Al mismo tiempo, Stalin lanzó los planes quinquenales para la industrialización masiva. Se construyeron fábricas, represas y ferrocarriles a un ritmo vertiginoso, a menudo utilizando la mano de obra esclava del vasto sistema de campos de concentración. Este sistema, conocido como el Gulag, se convirtió en una parte integral de la economía soviética, proveyendo trabajadores desechables en las regiones más remotas e inhóspitas, desde Siberia hasta el Ártico. La vida no valía nada. Entre 1934 y 1938, Stalin desató su purga más infame, el Gran Terror.
Esta fue una ola de represión diseñada para eliminar a cualquier posible rival político o militar, real o imaginario. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista, incluidos los viejos camaradas de Lenin, fueron arrestados en juicios espectáculo fraudulentos, donde se les obligó a confesar crímenes inventados antes de ser ejecutados. La purga se extendió al Ejército Rojo, donde los oficiales más experimentados fueron eliminados, dejando a la cúpula militar gravemente debilitada. El miedo se institucionalizó a tal punto que nadie estaba a salvo de una visita nocturna de la NKVD, la policía secreta. A finales de los años 30, Stalin había creado una superpotencia industrial, pero lo había hecho construyendo el estado más totalitario y sanguinario de la historia moderna, un país donde la paranoia y el terror eran la única ley. El costo humano de la industrialización forzada y el terror stalinista fue un pasivo que casi destruye a la Unión Soviética cuando la prueba suprema llegó a sus puertas. En junio de 1941, la Alemania nazi invadió la URSS en la Operación Barbarroja. Stalin, a pesar de las múltiples advertencias, fue tomado por sorpresa. El ejército soviético, decapitado por las purgas de oficiales, sufrió derrotas catastróficas. Millones de soldados fueron capturados en las primeras semanas y las fuerzas de Hitler avanzaron con una velocidad espantosa. El conflicto en el frente oriental fue una guerra de aniquilación ideológica, sin reglas ni piedad. Hitler buscaba el espacio vital en el este y su plan era esclavizar y exterminar a los pueblos eslavos. Stalin, por su parte, exigió una resistencia fanática. La Orden 227, emitida por Stalin, declaraba que no había un paso atrás. Los soldados soviéticos que intentaban retirarse eran fusilados por las unidades de bloqueo del NKVD. El ejército luchaba entre el fuego nazi y el terror de su propio líder. La supervivencia de la URSS se decidió en 3 batallas épicas de resistencia. Primero, el asedio de Leningrado, que duró 900 días, donde 1 millón de civiles murieron de hambre, pero la ciudad nunca cayó. Segundo, la batalla de Moscú, donde el invierno, aliado de Rusia una vez más, detuvo a las divisiones Panzer a 30 kilómetros de la capital. La nación se había movilizado para la supervivencia total. Pero el punto de inflexión indiscutible fue Stalingrado, de 1942 a 1943. Una carnicería casa por casa, donde la ciudad se convirtió en un matadero. La victoria soviética fue una lección de brutalidad y determinación inquebrantable. La Unión Soviética, a un costo de 27 millones de vidas, logró revertir el curso de la guerra y empujar a los nazis hasta Berlín. El sacrificio ruso fue la clave de la derrota de Hitler, pero la victoria no trajo consigo la libertad. Al final de la guerra, el Ejército Rojo ocupó la Europa Oriental, estableciendo regímenes títeres comunistas. La URSS había emergido como una superpotencia, rivalizando con Estados Unidos. El mundo se dividió en 2 esferas hostiles, dando inicio a la Guerra Fría. Stalin murió en 1953, dejando tras de sí un culto a la personalidad tóxico y un imperio de terror. Su muerte desató una breve lucha por el poder que ganó Nikita Khrushchev, quien se atrevió a denunciar los crímenes de Stalin en un discurso secreto. La desestalinización trajo un deshielo cultural temporal, pero el sistema totalitario permaneció. La URSS compitió con Estados Unidos en la carrera espacial y armamentística, logrando hitos tecnológicos impresionantes como el Sputnik, pero el costo económico era insostenible. Los sucesores de Khrushchev, liderados por Leonid Brezhnev, instalaron un período de estancamiento. La URSS era poderosa militarmente, pero su economía centralizada se rezagaba. El liderazgo envejecido y corrupto no tenía respuestas para los problemas modernos. El desastre de la guerra de Afganistán
una intervención militar soviética que se extendió por 10 años, desde 1979 hasta 1989. Drenó las finanzas y la moral de la nación, costando miles de vidas y desacreditando al liderazgo. El sistema soviético se estaba pudriendo desde dentro. La esperanza llegó en 1985 con Mikhail Gorbachov. Él era la última oportunidad del sistema para salvarse. Gorbachov introdujo dos conceptos explosivos: la glasnost, apertura política, y la perestroika, reestructuración económica. Gorbachov intentó reformar el comunismo, pero solo logró desatar las fuerzas que lo destruirían. La glasnost permitió que los crímenes del pasado soviético salieran a la luz, destruyendo la legitimidad moral del partido. La perestroika, una reforma económica a medias, colapsó el sistema de distribución, provocando escasez y frustración generalizada. La gente tenía ahora la libertad de quejarse, pero no tenía pan. A finales de los 80, las repúblicas de Europa Oriental se liberaron. El muro de Berlín cayó en 1989. Las repúblicas soviéticas, desde el Báltico hasta Ucrania, exigieron su independencia. El punto final llegó en agosto de 1991, cuando los comunistas de línea dura intentaron un golpe de Estado para derrocar a Gorbachov. El golpe fracasó, no por el ejército, sino por el desafío popular liderado por Boris Yeltsin. El fracaso del golpe fue la sentencia de muerte para la URSS. En diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov renunció a su cargo, declarando disuelta la Unión Soviética. El imperio forjado por Lenin y Stalin, que dominó la mitad del mundo, colapsó sin una gran guerra. La Federación Rusa emergió de las cenizas soviéticas bajo la presidencia de Yeltsin. La transición a la democracia y la economía de mercado fue caótica y brutal, marcada por la hiperinflación, la corrupción desmedida y el surgimiento de los oligarcas. El orgullo ruso, alimentado durante siglos por la idea de ser una gran potencia, se hizo pedazos. La década de los 90 fue vista como un período de humillación y pérdida. El caos de la nueva Rusia dejó a la mayoría de la población anhelando el orden perdido. En 1999, Boris Yeltsin, enfermo y debilitado, cedió el poder a su primer ministro, un oscuro exagente de la KGB que prometía restaurar el orden y la grandeza rusa. Su nombre era Vladimir Putin. Rusia, un país forjado en la estepa, el terror autocrático y el sacrificio épico, hoy busca redefinir su identidad. Un pueblo que ha soportado siglos de opresión, desde los zares hasta los soviets, sigue luchando por encontrar un equilibrio entre la libertad que nunca tuvo y el orden que siempre exigió.